y esta crítica que hace en este capítulo tan importante, cuando habla del testigo modesto, ¿no? de este recurso objetivante, ¿no? La forma de decir, yo no estoy hablando, están hablando los hechos a través mío, ¿no? Como esta forma de ocultarse, volverse autoinvisible, que es algo que lo podemos encontrar también en la historia, ¿no? Yo no estoy contando mi historia, estoy diciendo lo que pasó en el pasado, ¿no? O pensándolo en la esfera pública también, esto no es mi opinión, es la verdad, ¿no? Todas estas estrategias objetivantes de autoinvisibilidad que son estrategias basadas en la exclusión de otros sujetos, otros actores, como más visibles, ¿no? Y hay una frase que me encantó del libro que dice, la autoinvisibilidad de algunos proviene de la invisibilidad pública de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso la idea de experimento, ¿no? Esta publicidad que hay con la ciencia moderna, la idea de que, bueno, la ciencia se hace en la esfera pública, es colectiva. Bueno, ese laboratorio abierto de Boyle era bastante restrictivo con respecto a quienes podían entrar, ¿no? Era un público que no era abierto a todo el mundo, sino que había quienes ocupaban el espacio de extremas detrás de escena, las mujeres algunas no podían entrar, está esta escena tan linda de las mujeres que se ponen a gritar cuando matan al pajarito, que me pareció hermoso, porque también, bueno, quienes venimos trabajando cuestiones de afecto y emociones, es muy llamativo, ¿no? Ante la muerte del pajarito, ¿no? Este escándalo, esta escena que hacen estas mujeres, es tomado como un obstáculo al conocimiento científico, algo que impide, algo que pone trabas, ¿no? En vez de pensar, bueno, quizás hay otra cosa ahí para ver sobre, no sé, el derecho de los animales, no sé, pienso en voz alta. Pero bueno, y en ese sentido, toda esta idea del conocimiento situado, la objetividad fuerte de Harding, yo estoy leyendo, bueno, cada una lee, ¿no? Yo trabajo cosas de hardware, pero por ahí a quien me gusta mucho es Evelyn Fox Keller, que es alguien que, bueno, vengo laburando bastante y me encanta, y podrían estar en diálogo perfectamente, ¿no? Y algo que aparece en estos, bueno, con Harding también, ¿no? Como esta idea de conocimiento situado, de objetividad fuerte, lo que permite es mostrar que esta cultura de la no cultura en realidad es una cultura, ¿no? Como este deseo de demarcar entre lo técnico y lo político, la interpretación y los hechos, es performativa, es una construcción, y cuando te posicionas en la cultura de la no cultura, eso no lo podés ver. Y es algo que dice Fox Keller cuando dice, bueno, cuando pensamos que el lenguaje es transparente, no podemos ver las operaciones del lenguaje que hacen que se puedan decir algunas cosas y no otras, ¿no? Tenemos que pensar en un lenguaje no transparente, opaco, mediado para ver las operaciones políticas que hay ahí. Y a mí eso siempre me pareció muy, muy sugerente y llamativo, pero así todo, hace poco la escuché a Haraway en una charla que era sobre los orígenes de los estudios feministas de ciencia y técnica, y me llamó la atención que cuando le preguntaron si tenía algún reproche o algo que le hubiera gustado hacer de otra forma con respecto a sus primeros libros, que fueron tan influyentes en la constitución de los feminismos, de los estudios feministas de ciencia y técnica, ella decía que le hubiera gustado que se lo lea menos en clave relativista o construccionista, especialmente por parte de los científicos que leyeron el texto, ¿no? Como le pareció que quizás no, el tipo de lenguaje o la retórica no era del todo amable para que esos científicos no se sientan atacados. Bueno, en ese libro, en Simon's Cyborgs and Women, en un momento habla de la ciencia como mito, que me imagino que eso es el tipo de vocabulario que quizás a los científicos más duros les resultó un poco chocante, ¿no? Pero entonces, bueno, nada, me parece interesante cómo la productividad de esta noción de conocimiento situado, de objetividad fuerte y todo lo que aparece acá, y también pienso si eso no termina a veces cortando los diálogos con estos científicos que todavía quizás, no, todavía no, pero bueno, tienen otra concepción de lo que hace la ciencia y cómo poder entablar ese diálogo. Pero estoy meramente pensando en voz alta. Después tengo otras cositas, pero las dejo para más adelante, a ver si quiere alguien más hablar, decir algo.
Julieta. Un comentario muy cortito de eso. Yo también, es algo que ella dijo varias veces y que también aparece en la entrevista, ¿no? En este libro, ¿no? Este hecho también hay como que situarlo en las guerras de la ciencia de los 90 norteamericanos, que son muy particulares, que ocurrieron solo ahí o en pocos lugares, pero digamos tuvieron unas ciertas características como entre posmodernos y, no sé, cientificistas. Eh, incluso ella dice, bueno, por ahí nos fuimos de mambo en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco los interlocutores nunca admitieron en realidad lo que les molestaba, que lo que les molestaba, ¿no? Dice, la molestaban a Sandra por defender la objetividad fuerte, ¿no? Como digo, también hay una especie de pseudo debates que todo el tiempo vuelven y que vuelven especialmente cuando ciertos saberes se ponen en igualdad de condiciones con otros o cuando pretenden discutir con otros. Eh, y aparecen estos temas, ¿no? De hecho, Haraway dice, bueno, no, hasta que no hay una cierta paridad, no hay discusión epistemológica, ¿no? Y digo, hasta que no hay historiadoras de las ciencias feministas, no se puede discutir sexismo en ciencia, ¿no? Y es un poco lo que pasó. Y bueno, no solo historiadoras feministas, pero hay como una gran mezcla ahí y una serie de mentiras totales, como la Fer Sokal, ¿no? Como todo esto que me parece que es muy particular de una sociedad y que por ahí recién ahora nos están llegando algunos epifenómenos que se parecen a eso o algunas ansiedades, ¿no? Donde o sos posmo o sos, no sé, qué, ¿no? Digamos, o sea, como si hubiera una dicotomía, como si hubiera que defender el discurso o la realidad, no sé, todo una cosa muy tonta en un sentido, ¿no? Como una especie de política de bandos, decíamos el otro día con Renata, que está acá también. Y bueno, me parece que empobrece el debate, sobre todo. Y después quería decir algo de lo que dijo Marinés, que hay efectivamente una historia que hace Haraway, un poco del surgimiento de los estudios de género, que está en Género para un diccionario marxista, que es un textazo, el mejor texto que hay, a mí me gusta mucho, y ahí muestra justamente cómo la idea de género primero surge de la medicina, no surge del feminismo. Y después cómo es reapropiada por distintos feminismos hasta fines de los 80 y ciertos feminismos, pero está muy bien reconstruido como algunos de esos debates creo que están muy bien. Y creo que vuelven a aparecer acá, y también a veces aparecen de maneras que no son tan obvias, ¿no? Como por ejemplo, o por qué le interesan a Haraway tanto, ¿no? Como que digo, una piensa en el feminismo y no sé, por ahí se imagina 2 o 3 escenas, pero para Haraway el feminismo se trata de redefinir la familia, o sea, se trata de redefinir el parentesco y que son cuestiones que para la biología son importantes y que en general, digo, la biología se ha planteado, ¿no? El problema de la descendencia, el problema del linaje, ¿no? Como ese tipo de cosas, y que para Haraway son estructuradores sociales y que justamente el feminismo es este proyecto global, al igual que la tecnociencia, que un poco va rompiendo este tipo de géneros literarios, géneros sexuales o de distintos tipos. Eso nomás por ahora. Jimena Palermo. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a Emma, que un poco creo se relaciona a Mariela con algo de lo que dijiste. Y si no hay existencia que preexista a las relaciones, si no hay cuestión material que no sea semiótica al mismo tiempo, quería preguntarle a Emma por qué dijiste que tenías reparos en caer en un sesgo constructivista. Entiendo lo del sesgo discursivista, pero el constructivista no creo que descuide la base material de los procesos o de la cuestión de la existencia. Entonces, quería saber si me podés aclarar un poco eso. Gracias. Dos cositas. Una con respecto a lo que hablaban. Haraway en un momento dice claramente que pensar que el feminismo, o incluso lo que las epistemólogas feministas hacen, es posmoderno, para Haraway es un gesto misógino. Lo dice con todas las palabras. ¿Ya? Poner a cierto grupo de pensadoras y a cierta producción teórica como con ese lastre de relativismo es simplemente no querer pensar en términos, y que paradójicamente, dice Haraway, son personas marcadas como mujeres, no querer pensar el problema
de la producción de conocimiento frente a ciertas consideraciones. Y me parece que por ahí Haraway también, creo, insiste mucho en esto, es ponerle todo el nombre. Es un problema político, eso no es un problema de más o menos reconocimiento, sino que es un problema de disputa política en por qué, digo, y Haraway insiste mucho en eso, por qué no el feminismo, las mujeres o ese grupo marcado como mujeres o esos cuerpos marcados como mujeres no se ponen a pensar alrededor de la ciencia, digamos. Digo, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la distribución política que implica eso, digamos? Porque parecería mucho más sencillo dedicarnos, lo voy a poner tontamente, o lo voy a poner como lo diría Sedgwick, a teoría crítica que a matemáticas, digamos. Como si las matemáticas no fuera un lenguaje también performativo, digo. Precisamente para responder a eso que preguntabas sobre por qué el sesgo constructivista, porque Haraway, al igual que Butler, creo que en eso se parecen un montón, incluso hay una cita sobre eso en ese capítulo que traía Julieta, en que no es voluntario, que nos levantamos y construimos un mundo, digamos, y que por lo tanto, entonces, bueno, si yo me lo imagino y lo digo y demás, aparece el mundo, ¿no? Es esa intrincada interrelación entre humanos y no humanos, para decirlo menos, que hace que se articule un mundo en particular y no otro, digamos. Y la disputa está en cómo podríamos imaginar otra cosa a partir de esa articulación, digamos. Digo, de ahí es que una no quiere tener ese sesgo constructivista porque inmediatamente aparece el sujeto liberal molestando como imaginario por detrás, digamos, como si una llegara de alguna forma queriendo hacer algo y lo podés hacer sin más, sin que, vamos a decirlo así, lo existente ya viene dado. La pregunta es, ¿ya viene dado? ¿Cómo viene dado? Digo, esa es la gran discusión, por eso retoma Whitehead, Haraway, en cómo eso se articula. Donde, vamos a decirlo así, con algunas de las epistemólogas feministas que cita Haraway, a dónde pusimos mal la concrescencia, digamos, a dónde pusimos mal eso que entendemos como lo que existe o lo concreto, digamos. Yo agregaría que también, si bien ella usa a veces, es confuso porque ella a veces usa constructivismo, ¿no? Como que usa esa palabra, o usa artefactualismo en otros textos. También critica, sí, explícitamente, como algunas posiciones socioconstruccionistas, porque también implican que hay una idea de lo social separado, ¿no? Como completo. Y también suelen ser, pensar que hay solo humanos, ¿no? Digo, es una historia completamente humana y para ella hay un ensamblaje más complejo. Entonces, no podría haber ¿no? Digo, no podríamos tener un construccionismo puro o solamente humano de una gente, ¿no? Como ese sería el problema, ¿no? Sino que más bien hay, en todo caso, una construcción no solo humana, que está en curso y que tampoco se puede reducir solamente en términos de voluntades o discurso. Mari, ¿vos querías agregar algo?